Bolivia atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de los últimos años. A menos de un año de la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia, miles de trabajadores, campesinos, organizaciones indígenas, sindicatos y movimientos populares protagonizan movilizaciones y bloqueos contra las medidas del gobierno y ponen en debate el rumbo económico y político del Estado plurinacional, que lo ubica en el centro de la escena latinoamericana. Medidas antipopulares y de tinte neoliberales, como la eliminación de subsidios a los combustibles y un conjunto de reformas orientadas al ajuste fiscal, fueron la chispa que encendieron las llamas de un pueblo que encuentra en las calles su mejor forma para expresarse. La pregunta que aparece entonces es: ¿estamos frente a una crisis coyuntural o ante un nuevo escenario ya reiterado de disputa entre los proyectos populares soberanos y proyectos neoliberales pro extranjeros en América Latina? ¿Qué papel cumple Estados Unidos y las potencias en este nuevo reordenamiento mundial y de conflictos directos, donde las disputas por los recursos naturales, los alimentos, la energía, minerales estratégicos y corredores logísticos para el comercio internacional adquieren un rol fundamental en un mundo en guerra? Para analizar este escenario, sus causas y la perspectiva de salida, estamos en comunicación con Luciano Orellano, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, y Evo Morales, uno de los principales referentes políticos de Bolivia y de América Latina, expresidente del Estado Plurinacional y líder histórico de los movimientos indígenas y populares. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué se juega detrás de este conflicto? Quédate, que lo descubrimos juntos. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a una nueva emisión de Info Soberana, este especial para entender qué pasa en el país hermano, en Bolivia, qué está pasando, que los conflictos se fueron profundizando, empezaron con una cuestión de demanda económica y después se fueron profundizando, incluso se fueron encrudeciendo con una respuesta muy fuerte y represiva de parte del gobierno de Bolivia. La verdad que es un gusto y un honor tenerlos a ustedes, a Luciano Orellano y a Evo Morales. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Evo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por este contacto para poder informar de lo que pasa en nuestra amada Bolivia. Gracias a vos por darnos la posibilidad de poder charlar con vos y entender en primera mano qué es lo que está pasando. Sabemos que hoy también fue un día complicado, fue un día complejo en torno a esta fuerte represión que está llevando adelante el gobierno de Paz. Y lo decíamos al principio, en torno a la presentación, cuando uno observa lo que está pasando hoy en Bolivia, y lo primero que uno pensaba es si estamos ante una crisis que es coyuntural, propia del país, o lo que se expresa es una disputa mucho más profunda sobre el modelo de país. A ver, este conflicto político inicia a partir del golpe de Estado de 2019. Es una historia larga para poder comentar e informar. Lamentablemente, yo diría, hay una forma de cómo marginar al movimiento popular, especialmente al movimiento indígena. Claro. Entonces, no aceptan grupos de la clase dominante que el movimiento indígena, especialmente el movimiento popular, pueda también asumir una responsabilidad de conducir Bolivia. Claro. 2019, golpe de Estado, por tres temas. Uno, por tema de litio.
Segundo, el capitalismo no acepta que haya otro modelo económico mejor que el modelo económico implementado por el neoliberalismo. Y tercero, evidentemente, digo en términos populares, del gringo al indio. Porque en 14 años demostramos al mundo, no solamente a Bolivia, que Bolivia tenía mucho futuro, mucha esperanza. Claro. 2005 ganamos con 3 propuestas las elecciones. Primera vez, Evo Morales Ayma, primer presidente indígena de Bolivia. ¿Y con qué propuesta? Primero, la refundación en lo político, en lo económico, la nacionalización, en lo social, la redistribución de la riqueza. Primero, Asamblea Constituyente. Dejamos ese Estado colonial para contar con un Estado plurinacional. Ese Estado colonial, República Colonial, no reconocía al movimiento indígena. A partir de 50, 60 hubo algunas transformaciones. Nos libramos de la esclavitud, del ponguiaje económico, pero después del ponguiaje económico, ponguiaje político. Finalmente nos preguntamos, también tenemos derechos políticos, porque en la receta del capitalismo, pues el indígena, el movimiento popular no puede hacer política, debemos ser apolíticos. Claro. Independencia sindical, pluralismo ideológico. Nosotros rompimos todo eso. Entonces, pues garantizamos esta unidad en la diversidad, eso es la plurinacionalidad. En lo económico nacionalizamos, porque antes de la luz, de telecomunicación, Entel, de los servicios básicos pagábamos a los extranjeros, tarifa a los extranjeros. Del gas, del 100% de ingresos, 82% para las transnacionales, 18% para los bolivianos. Además de eso, de los contratos firmados por gobiernos neoliberales, ¿qué decían? El titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Nacionalizamos. Solamente un dato. En 20 años de neoliberalismo, la renta petrolera eran 4.000 millones. Casi en 14 años de nuestro proceso de cambio, renta petrolera, 40.000 millones de dólares. En 180 años, PIB, 9.000 millones de dólares. Casi en 14 años llegamos a 42.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Claro. En lo social, ni se imagina. En 14 años, más de 140.000 obras. Pero la extrema pobreza, del 38%, dejamos con 12%. Ahora, según datos, ya otra vez volvimos a casi 20%, está subiendo. Bueno, son datos. Claro. Entonces, este cambio a la cabeza del movimiento indígena no aceptaron, ahí viene el golpe de Estado. La inversión era apenas 700 millones de dólares en 2005, el año que gané, porque yo asumí la responsabilidad de conducir Bolivia en 2006. En nuestra gestión, 2019, programado más de 8.000 millones de dólares de inversión pública, antes 700 millones. De los 700, 70% eran créditos. Después del golpe, la derecha bajó a 4.000 millones. 5 años, 4.000 millones. No subimos, ahora 3.000 millones. Bueno, una de las medidas que tomaste vos fue la nacionalización del gas y del litio. Eso es, tener el control sobre recursos estratégicos es fundamental para pensar un país soberano. Garantizamos no solamente dignidad del pueblo, sino soberanía política y económica. Combinamos, eso nos ayudó. Por eso, de los 14 años, 6 años, Bolivia primero en crecimiento económico en toda América Latina. Promedio de crecimiento casi 5% año. Nunca hubo eso en la historia de Bolivia. Porque resumiendo, vuelve la derecha. Lamento mucho Lucho Arce, que era nuestro compañero
mi ministro de Economía, traicionó, hasta nos robó la sigla, intentó matarme, no han podido. Según ahora, informaciones, está detenido por tema de corrupción, pero por instrucción de Estados Unidos hizo detener al gobierno, usando al gobierno de Rodrigo Paz, porque él no había cumplido con Estados Unidos. Su plan, su compromiso era hacer matar a Evo, no pudieron, por eso aquí como confinado. Bueno, entonces, como usted decía, vuelve el modelo neoliberal. Aquí tenemos, como dice Abel, como 20 proyectos sobre esta parte. Al secretario de Guerra, 5 de mayo. ¿Quién es el secretario de Guerra de Estados Unidos? Estados Unidos está atento a lo que sucede en Bolivia y no permitirán el derrocamiento de su aliado, Rodrigo Paz, con quien ya tienen varios acuerdos energéticos y minerales firmados. Claro. Energéticos, litio, entregarlos. A ver si me acompaña algunos más. Sí, una de las cuestiones que nosotros preguntamos también es justamente el papel que ocupa Estados Unidos en, en este rol en toda América Latina, pensando sobre todo en el mundo en el que vivimos, en un mundo de conflicto directo, de guerra, donde la energía adquiere un rol fundamental. Digo, no solamente la energía, sino los recursos naturales. Luciano, te sumo a la conversación. Gracias también por estar con nosotros. Vos hablaste en tu libro de Crónicas Soberanas, haces una alusión en torno al modelo de Bolivia también como ejemplo en América Latina de crecimiento y sobre todo de la soberanía. Bueno, sí, Evo, querido, nos vimos en alguna oportunidad acá en Buenos Aires. Quiero mandarte un abrazo grande, querido hermano. Intercambiamos libros, algunos libros que me diste aquí en Rosario. Después nos vimos en Buenos Aires. Y una frase muy hermosa que me dejaste, que tiene que ver con, que decía más o menos así, que para ser revolucionario hay que ser antiimperialista. Y creo que de manera más consecuente, más carnal, me parece que lo llevas vos, y decirte que estamos haciendo lo imposible para desplegar un movimiento de solidaridad en la Argentina, que sentimos un profundo amor por los pueblos, la América profunda, que bueno, una vez más alumbran el camino. Vos decías muy bien todos los logros. Nosotros cuando escribimos este libro, ¿no?, que pusimos algunas fotos, son 500 páginas de ilustración, que se llama Crónicas Soberanas de la Patria Herida, arranca con Bolivia y arranca con una foto con Evo Morales, donde alumbra, donde decimos cuál es el camino para los pueblos de América. Y esto es lo que nunca nos van a perdonar, Evo. Los éxitos extraordinarios que tuviste en estos 14 años en materia de, primero, la reivindicación histórica, ¿no?, de que dejamos de ser un Estado colonial, o el Estado que ellos llamó la República, al Estado plurinacional de Bolivia, donde autogobernarse, los derechos políticos que conquistaron, y esta lucha que están desarrollando, que me parece que es extraordinaria, para mí es un privilegio, y vienen por todo, ¿no? Quiero dejar una frase y después darle la palabra a Evo, porque es lo más importante, pero creo que estamos en un nuevo mundo. Esto es un nuevo mundo, un nuevo reparto, bajo otra forma, la guerra, una reconfiguración del mundo. Y vienen Estados Unidos, que está en esta debilidad, ¿no es cierto?, esta superpotencia económica, política, militar, que está en decadencia, digamos, vienen por todo. ¿Y por qué vienen? Vienen en primer lugar por los derechos políticos, los derechos democráticos, pero sobre todo esta ocupación que tuvimos, vienen por el petróleo, la principal reserva de petróleo del mundo que está en Venezuela, vienen por el agua, que es la cuenca del Orinoco y la cuenca del Amazonas y la cuenca, digamos,
la cuenca del Plata. Y vienen por el litio, como dijo Evo, el golpe es el litio. Ese triángulo, ¿no es cierto? Vienen por el litio, vienen porque ahí tenemos el 50% del mineral de hierro. El 50% del mineral de hierro del mundo está en nuestra América, en la patria grande. Vienen porque tienen los pasos bioceánicos. Vienen porque está la seguridad alimentaria. Creo que una vez te mostraba unos mapas de la extranjerización de nuestro comercio exterior, ¿no? Y cómo la seguridad alimentaria depende, ¿no?, de esta vía fluvial que es el Paraná, que los pueblos originarios llamaban pariente del mar, y ahí, bueno, se ha convertido también, Argentina sangra por la barranca del río Paraná. Pero nada, Evo, mandarte, no sé, decir que estamos con vos, te agradezco infinitamente que estemos compartiendo esta entrevista. Y sigamos la palabra de Evo, que tiene muchísimo, creo, para contarnos, que es lo más importante, que es lo que nos pueda decir, y que tener nuestro apoyo incondicional permanente. Bueno, Evo, ahí se expresaba Luciano, para seguir con la conversación en torno a esto que pasa en Bolivia. Digo, uno cuando pensaba esta entrevista y pensar sobre todo en la posibilidad de poder charlar con vos para entender el trasfondo, porque uno cuando empieza a indagar sobre estas cuestiones, lo del litio, lo del gas, lo de los recursos naturales, y sobre todo que está marcado con el último tiempo de la injerencia ya directa de Estados Unidos en distintos países. Recién hablaba Luciano y nombraba a Venezuela. Digo que tuvo una invasión directamente. Antes incluso hasta disimulaba o lo intentaba hacer a través de organismos, y ahora directamente por la fuerza. Bueno, ¿qué rol está cumpliendo Estados Unidos en el continente, y cuánto tiene que ver con esto que está pasando hoy en Bolivia? Muchas gracias. Algunos mensajes por redes sociales o por los twitters. 8 de marzo, Donald Trump. Donald Trump ofrece a los presidentes latinoamericanos eliminar a los líderes del crimen organizado. Si quieren, puedo mandar un misil directo al líder narco más importante de su país. 20 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos: que no haya error, Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de droga derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestra América. Algunos, lamento mucho, algunos argentinos, perdone, disculpas, Milei le manda un asesor a Rodrigo Paz. Fernando Cerimero, 17 de mayo, a fuerza de plata del narco, movilización de voz, narco pedófilo, tic-tac. Ya pueden entenderlo. Claro. Sí, sí. Mira, 9 de junio, hace 2-3 días, Fernando Cerimero, tic-tac, pedófilo, narco, terrorista. Está hablando los Twitter, redes sociales. Este señor, una discusión vía internet, Fernando Cerimero, 17 de mayo. Privatizar o cerrar lleva meses según la legislación boliviana. Deberían saberlo. Entre paréntesis, ya se inició igual. Es decir, la privatización. La Constitución Política de Estado ya Paz propuso modificarla. También toma tiempo y acuerdos. Y a la izquierda la venimos corriendo desde la campaña. Abrazo. Algunos también documentos, a mí me ha sorprendido. Pedro Brigier hace recordar, no es el mal compañero, ¿qué dice?
Traduzco el título. Esto de 20 de mayo 2026, el día de la sesión de la OEA Sí. para defender a Rodrigo Paz. Dice, entre comillas, ustedes ya nos ayudaron para evitar que el indio reeligiera en 2019, pero no lograron matarlo. Ahora necesitamos que la OEA nos ayude para que no vuelva. El deber. Bueno, podemos seguir revisando algunos documentos. ¿Qué está pasando en Bolivia? Es una lucha de la resistencia a la rebelión, de la rebelión a la liberación nuevamente. Una rebelión al modelo neoliberal y al Estado neocolonial. Claro. ¿Por qué neocolonial? Quieren proscribir a nuestro movimiento político. A Evo ya han proscrito. A mí hace 35, 40 años me van acusando de narcotraficante, de terrorista, asesino. Nunca probaron nada. 2002, enero, me expulsaron acusándome de narcotraficante y de asesino de la Cámara de Diputados. 2005 gané las elecciones. ¿Qué narcotráfico? Ahora, Lucho Arce, expresidente, usa un policía, suboficial de la policía en servicio activo para hacerme iniciar un proceso por trata. Hace unas semanas, la supuesta víctima presenta que nunca ha sido víctima de nadie ni de trata. Debe terminarlo eso. Solamente para proscribir. Por eso, Fernando Sarmiento dice pedófilo. ¿Qué pedófilo que demuestre con documentos? Claro. Entonces, una campaña para que el movimiento indígena no sea gobierno. Ahora, quieren privatizar los servicios básicos. Acá tengo uno. Sellan pacto entre Estados Unidos y Bolivia para explotar tierras raras. En pleno conflicto. Es una entrega total. Es muy parecido a lo que pasa acá en Argentina con Javier Milei, que lleva adelante políticas muy similares en torno a los recursos estratégicos, los recursos naturales, incluso en una alianza que muy pocas veces se vio tan estrecha con Estados Unidos. Quería Preguntarte, contarles, sí. sí, decime, Luciano. No, quería contarles a Evo que te estoy hablando de Moreno, que es el Gran Buenos Aires, y tenemos, si se ha firmado, tenemos en la ciudad de Córdoba, en el Gran Buenos Aires, se ha firmado convenios con las tropas ocupando el país. Tenemos la cuarta flota ocupando el mar argentino, ¿no? Con una palabrita, Evo, bienes comunes globales, y nos están ocupando las fuerzas, la Armada, la cuarta flota nos está ocupando el litoral marítimo, y los ríos lo está ocupando el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Y ahora tenemos distribuido las tropas en distintos lugares. Por eso estamos en esta cruzada tremenda que tenemos, pero quería comentarte esto, la situación frente a un gobierno de ocupación. El gobierno de Milei es un gobierno de ocupación que va construyendo un andamiaje legal, jurídico, institucional de disgregación de la nación y quiere aplastar la reserva del movimiento popular, es decir, las organizaciones libres del pueblo la quiere destruir, es decir, que están en consonancia y queremos expresar nuestro repudio, ¿no es cierto?, porque entiendo que está llevando material para la represión al querido hermano pueblo boliviano. Así que nada, Evo. Bueno, Evo, también hay cierta preocupación, digo, en torno a esto de que en estos últimos días se recrudeció la represión y se habla ya de una posible intervención militar, esto con incluso ayuda de países como Argentina o Chile, que a través de lo que se oculta una ayuda humanitaria, lo que estaría llegando a Bolivia es estrecho o armamento militar. Bueno, ¿qué peligros corre la democracia con este tipo de medidas?
lamentablemente, yo diría, Bolivia ya es un país ocupado. Hace unos 3, 4 semanas llega el comandante del Comando Sur. Ya según el mismo gobierno, la DEA tiene sus oficinas en La Paz. Estos mensajes permanentes. Claro. Algunas normas redactadas de Estados Unidos para privatizar, para implementar el modelo neoliberal. Diciembre, emite un decreto supremo 5503 donde plantea libre contratación a los obreros, trabajadores. ¿Se imagina? Libre importación de productos con 0 arancel. Sí, algo que estamos viendo acá. ¿Bien? Y además de eso, eliminar el régimen simplificado para el pequeño mediano comerciante. Bueno, es decir, el ajuste estructural que lo llaman descarga a la gente humilde. Elimina impuestos de las grandes fortunas. Estaba comentando, y quiero que sepan, en 1781, antes de la fundación de la República, nuestro abuelo líder Túpac Katari había cercado la paz con 3 demandas: derechos contra la mita y tributo indígena. Revisando la historia, el español nacido en España tenía plenos derechos que el español nacido en no había Bolivia, esa parte del territorio de la Patria Grande, en Tabantinsuyo. Y el indígena no tenía ningún derecho. Claro. Mis abuelos, hasta mis padres, si algún aymara que ha hecho aprendió a escribir, les han cortado la mano escarbiendo. Yo siempre cuento, hace 4 años más o menos estaba con el senador Loza, un programa radial, ahora gobernador del departamento de Chabamba por nuestro movimiento político. El senador me dice: Evo, hermano Evo, yo escuché cuando era niño una discusión entre su papá y su mamá. Su papá quería que vaya a la escuela y su mamá no quería que vaya a la escuela. ¿Y por qué la mamá no quería que vaya a la escuela? Había dicho: si el Leonardo, mi hijo, aprende a leer, le van a matar, mejor que no vaya a la escuela. Claro. Eso me hizo recordar a mí. Cuando era niño pasaba del primero básico, segundo, tercero, mi mamita, María Aima Mamani, analfabeta. Me dice: Evito, ¿qué es eso? Primero, segundo, tercero. Cada año hay que vender llamas para el material escolar. Yo dije: mamita, soy uno de los mejores alumnos. Y me dice: pero tu tío Casiano Aima, 5 años, primero, que nunca pasaba de curso. En una escuela clandestina. Yo hice mi primera escuela en Argentina, Calilegua, por el lado de Jujuy. Mira. Cuando mi papá fue de Zafrero. Entonces somos de esa familia. Esta Bolivia profunda asume esta responsabilidad. Y ahora se parece a eso. Los migrantes de Croacia, de España, otros, tienen más derechos que el movimiento indígena. Y el movimiento indígena tiene que pagar de la pequeña propiedad, de la pequeña producción. Ahí viene esta rebelión. Claro. Sin embargo, también es un pueblo que uno, cuando repasaba un poco la historia de Bolivia, es un pueblo con una historia muy grande de luchas y de resistencias. Repasaba la revolución del 52 y las distintas que se fueron llevando adelante. Y también te permite entender que el pueblo esté tan movilizado afuera y tan organizado en torno a resistir estos embates del gobierno de paz. En torno a los bloqueos que viene llevando adelante, aparece la figura de los ponchos rojos y otras figuras emblemáticas de la resistencia boliviana. Sí, a convocar la Central Obrera Boliviana. El presidente pide diálogo. Pero escuché la COP con mandamientos de aprehensión, varios dirigentes. Ayer, como 36 compañeros detenidos, anteayer otros 30 o 26 compañeros detenidos. Y el día viernes a mí me amenaza. Paz dice que Evo tiene días contados, según Rodrigo Paz. Un español, porque es él nacido en España, me da días contados.
Ayer yo tenía una concentración, casi más de 100.000 compañeros de esta zona. A mí me sorprendió que en 2 días de convocatoria para rechazar esta clase de amenazas. Y un compañero en su intervención decía, ¿quién tiene días contados, Evo o Rodrigo Paz? La inteligencia de compañeros en sus intervenciones. Entonces, esa es la alteración de lucha justamente por derechos, porque el gobierno, repito, quiere privatizar hasta servicios básicos. Ahí viene este levantamiento para hacer respetar, ¿no?, que los servicios básicos por constitución es un derecho humano y no puede ser de negocio privado. ¿Qué perspectiva de salida le ve a esto, Evo? Digo, el gobierno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia viene intentando dilatar la cuestión en torno a cierto diálogo. ¿Usted qué perspectiva ve en torno a una posible salida? Dice diálogo, por decir, por los medios de comunicación. Hace 4 días, 4 o 5 miembros de la COP detenidos y torturados. Hemos visto en los medios de comunicación, como en tiempos de las dictaduras militares. Claro. A ver, en este nuevo contexto geopolítico internacional, el imperio yanqui ya no es una hegemonía mundial. Se repliega a América Latina con su doctrina Monroe, América para los americanos. Ya no hay guerra fría. Pero sí, para mí sigue vigente el Plan Cóndor. Pero el Plan Cóndor ya no es ejecutado por coroneles ni generales. Para mí el Plan Cóndor es ejecutado por jueces y fiscales, Claro. por cortes electorales. Anoche yo me dormí tranquilo porque decía la prensa, compañero Sánchez está ganando con unos 50.000 a la candidata a la derecha de Fujimori, Keiko. y esta mañana dice, ya le está ganando con 500 votos. Sí. ¿Cómo ha volcado de noche a la mañana? Bueno, entonces, es lo que está pasando, pero lo peor, yo diría lo peor, que Estados Unidos ya no es hegemonía mundial. Después de intentar tomar Irán, fracasó. Europa está replegando sus bases militares. Yo estoy casi convencido de esa la lucha que nos corresponde a todos. Saludo al hermano Luciano por sus reflexiones. Y para mí, el gobierno de Estados Unidos o el imperio norteamericano sin OTAN ya no es poder militar. Sin dólar no es hegemonía mundial. Entonces, ¿cómo organizarnos? Porque evidentemente un país ocupado, aquí mandan Estados Unidos, Argentina, como mostraba, pero con tecnología de Israel. Es lo que estamos viviendo, pero una resistencia a esta clase de políticas. Entonces, ¿qué salida? Yo sugerí hace 2 semanas, ¿no?, para evitar confrontación. Decía, la pacificación pasa por un gobierno de transición y por constitución convocar en 90 días las elecciones. Bien, esa sería una posible salida. Constitucional. Me dijeron, Evo, golpista. Tengo derecho a opinar. Cuando vino el golpe de Estado, 2019, el mando militar me ha pedido una reunión conmigo. Yo era capitán general de las Fuerzas Armadas. Y me dijo, Evo, si quieres defenderte, más bala y armas. Yo dije, general, comandantes, la bala no es para el pueblo. ¿Por qué? Porque antes usaron las Fuerzas Armadas para masacrar al pueblo. Y esos gobiernos se escaparon después a Estados Unidos. El año 1995, cuando era dirigente, detenido, confinado, actual ministro de gobierno, ahora está por entonces ministro de gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, su ministro de Gonzalo Sánchez Lozada, estudiado en Harvard de Estados Unidos. ¿Quién me dijo una reunión? Evo, si no erradicas coca, tienes 3 caminos. Chonchocoro, que es la cárcel de máxima seguridad. Chonchocoro, cementerio o Estados Unidos. Yo dije, ministro, estoy en tus manos. Estoy detenido. ¿Por qué me pregunta eso?
Cuando terminó, la gente se levantó, ganamos esta batalla. Ahora, ¿quién está en Estados Unidos? Ellos se escaparon después de masacrar. Claro. Entonces, esta es nuestra historia. Entonces, habría alguna salida, pero yo no quiero tanto comentar. El pueblo, compañero de base, radical, radical, radical. Esta no es una simple crisis económica ni política, es una lucha de identidad. Aunque nosotros garantizamos la plurinacionalidad, para mí la plurinacionalidad es la unidad en la diversidad. Y el movimiento indígena nunca ha marginado, nunca ha excluido a nadie. Claro. Pero bajo un programa, bajo principios, bajo valores unidos para enfrentar la adversidad. Porque en Bolivia hay tanta diversidad cultural, esa es la riqueza de nuestra identidad y nuestra dignidad. Bueno, más allá incluso del presidente que es español, digo, tampoco en el gobierno hay ninguno que represente a los pueblos originarios. En su última conferencia, ni una pollera, ni una manta, ni un guardatojo. Antes, en mi gestión, los decretos, los mensajes se hacían en sedes sindicales, con todo pueblo, con guardatojos, obreros. En mi gestión, la Central Obrera Boliviana, ¿no? También los sectores de las ciudades, comités cívicos, con militares, con policías juntos, todos unidos. Ahora, lamentablemente, no hay presencia del Alianza Popular ni en el gabinete ni en la asamblea. Pero me sorprende, algunos asambleístas, diputados, ya están pidiendo su renuncia. A mí me sorprende eso. Luciano, te traigo también de nuevo a la conversación pensando en nuestro país, digo, y esto que hablaba Evo de la cuestión más latinoamericana. Digo, ¿por qué Bolivia nos interpela a los argentinos y a todos los países hermanos de Latinoamérica? Y porque la Argentina no tiene salida sin el espíritu de pelea que nos imprime el pueblo boliviano, no hay otro camino. Si estamos hablando del proyecto, es un gobierno de ocupación que tiene como proyecto la digregación. Esto digamos, va construyendo esto, el andamiaje legal, jurídico, institucional, aplastar las organizaciones libres del pueblo, ¿no es cierto?, para digregar la nación. Bueno, frente a eso es el camino. Yo creo que tenemos que tener confianza infinita en el pueblo argentino o en los pueblos de América, en el pueblo boliviano. Ese es el camino. El camino, ¿no es cierto?, que venimos recorriendo. Bueno, ahora nosotros se cumplió 50 años en la Argentina del golpe de Estado más genocida y fueron millones los que se movilizaron. O la defensa de la educación técnica, ¿no es cierto?, la defensa, todos los centros técnicos, científicos y la educación pública donde millones, o el movimiento de mujeres, porque detrás de esto también hay ideas, que es muy importante, lo de Bolivia, que son la idea de la supremacía, la base del fascismo, ¿no?, que va construyendo una superestructura de pensamiento, el desprecio a los pueblos originarios, a los pobres, a las mujeres, a las minorías, a los trabajadores, a los desocupados, al campesino, al inmigrante. Se va construyendo una demonización, como acá le dicen a nuestros viejos, los viejos miados. Se va tirando esa teoría que planteaba el Papa Francisco del descarte, ¿no es cierto?, el descarte de nuestros viejos, el descarte de nuestros niños, y van creando toda una ideología que tiene que ver con esta cruzada que tiene la humanidad. Por eso creo que Evo lo que nos plantea es en un sentido, yo comparto plenamente, porque el punto más sensible es que no pueden permitir, ¿no es cierto?, que es un cierto revanchismo de que uno de los mejores gobiernos que tuvo los pueblos de América en los últimos 50 años haya sido su gobierno, que haya recuperado la soberanía, que haya puesto a los pueblos originarios en su lugar, y eso es lo que no nos perdonan. Por eso quieren quebrar el Estado plurinacional de Bolivia. Y por eso no tenemos otro camino, no solo pelear nuestros países, sino la unidad, el espíritu de unidad que tenemos que unir. ¿Quiénes son nuestros aliados estratégicos? Los pueblos, los trabajadores, los campesinos, las mujeres,
¿no es cierto? Esos son, y nuestros países limítrofes en particular, Claro. que tenemos que construir esa unidad. Pero creo que es muy importante, nada, dejar esta idea de que creo que tenemos mucho que aprender. Los argentinos tenemos una hermosa y rica reseña histórica, tenemos que tener confianza infinita en el pueblo argentino y sobre todo en esta experiencia boliviana, que no hay otro camino, ¿no es cierto?, que nos enseñan, digamos, de cómo tenemos que encarar estas situaciones, aunque es una situación abierta, está claro. Evo, pareciese que lo que se está hoy en juego es mucho más, digo, que un conflicto económico propio del Estado Plurinacional de Bolivia y son la punta de lanza de algo que vuelve a renacer también en los distintos países latinoamericanos en este enfrentamiento con estas políticas neoliberales que vienen nuevamente a querer implantarse más crudamente en estos países. Yo tengo mucha esperanza, soy optimista. El escudo de las Américas está en decadencia. Son 12 o 13 países con Donald Trump, Estados Unidos. Pero después de CELAC, después de UNASUR, organizan Alianza del Pacífico, ya no existe. Organizan un grupo de Lima para combatir al Chávez, a Maduro, ya no existe. Derrotamos el ALCA al carajo, recuerdan ustedes, 2005, Argentina, Sí. con los Sí. presidentes. Ya no hay consenso de Washington. Entonces, ahora organizan Escudo de Américas. Tiene una meta, es una alianza político-militar para luchar contra el narcoterrorismo. Ahora no luchan contra el comunismo, sino contra el narcoterrorismo. Ese es el tema de fondo. Pero estos presidentes, mira, en Bolivia, hace 2 semanas, imagen del presidente después de 6 meses de gobierno, Atlas Electoral. Resultado de nuestra encuesta de percepción ciudadana sobre el desempeño del presidente Rodrigo Paz. 6% no opina, 16% aprueba, 78% desaprueba. Claro. Hace una semana, igual. Posición positiva, o sea, opinión positiva 13%, negativa 83%. Yo leí por también de mi ley, creo debajo, como 70% desaprueba. Igual en Chile, en Ecuador. Después del secuestro del hermano Maduro tenía más apoyo en Estados Unidos que Donald Trump. Leí una encuesta, 75% piden destitución de Donald Trump. Vamos bien. El problema que tenemos, soy sincero, autocrítico. A veces los partidos progresistas, humanistas o izquierdistas o socialistas nos dividimos por pequeñas cosas. Desde el movimiento social como unir, estamos en esta etapa de unir. Aquí el movimiento popular y el movimiento indígena están unidos sindicalmente, socialmente, culturalmente. Cuando las elecciones arman otras normas para dividirnos, para robarnos la sigla, para proscribirnos. Por eso estoy convencido que el Plan Cóndor también es ejecutado por tribunales electorales. Claro. Sí, sí, acá se habla del partido judicial, bueno, se va expresando en distintas formas también. Bueno, una reflexión final para ir finalizando, agradecerte nuevamente, Evo, la posibilidad de poder charlar, poder entender un poco más en profundidad qué es lo que está pasando en Bolivia, una conclusión final, Luciano y Evo, y nos vamos despidiendo. No, nada, más unidos que nunca, más hermanados que nunca. Viva la querida lucha de los pueblos de América, la querida patria grande. Y gracias, Evo, contá con nosotros. Y bueno, creo que el camino de Bolivia para todos los pueblos de América. Hay que plantarse, hay que enfrentar y hay que hacer una América, una segunda emancipación americana, una segunda emancipación americana.
Y como él decía, para ser revolucionario hay que ser antiimperialista. Es la hora de los pueblos. Así que un mensaje de agradecimiento a Evo, contás con nosotros siempre. Ahí en la ciudad de Rosario, vos sabés que yo soy de la ciudad de Rosario, Elwin, los compañeros de la CCC, de la Corrientes, la multisectorial en solidaridad de Bolivia, estamos, estaremos y seguiremos estando siempre, siempre junto a la justa causa del pueblo boliviano. Bueno, para terminar, el movimiento indígena, por herencia y por historia, somos anticolonialistas. Eso no hay nada que dudar. Y acá con el poder sindical, por ejemplo, no podíamos cerrar la base militar. Una de las razones para impulsar nuestro movimiento político ha sido justamente tener poder político para cerrar la base militar. Llegando al gobierno, cerramos la base militar. Nosotros, mi generación Evo, conoce de mi tanda cómo los militares norteamericanos nos metían balas por tierra y aire. Nunca olvidamos. Equipo, también por vivencia somos antiimperialistas. Finalmente, el pueblo lucha para que no se privatice salud y educación. Es el plan que tiene Rodrigo Paz. Privatizar servicios básicos, los recursos naturales. Defender Bolivia es defender los recursos naturales. No hay estado de excepción, porque saben que los militares no van a defender a un gobierno vendepatria. Los comandantes de regimientos hace 3, 4 noches me dicen, Evo, cérquenos. Si nos cercan, nosotros no vamos a salir. Y en La Paz, o sea, yo no he instruido ningún cerco a los militares. El compañero de base ya cercaron algunos cuarteles. Claro. Y se quedan ahí y no van a salir. Y saben que los militares no van a salir porque pues, serían cómplices de vender Bolivia, entregar litio. Fuerzas Armadas no puede ser como policía del capitalismo cuidando litio para las transnacionales, ¿no? Pues, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí está la realidad. Y aquí estamos muy bien. Y algunas mujeres se plantean, si los militares nos reprimen con estado de excepción o estado de sitio, no vamos a mandar a nuestro al cuartel. Sin soldados no hay Fuerzas Armadas. Entonces, los comandantes prefieren estar con el pueblo que con el gobierno. La gran ventaja que tienen por ahora. Nada más, compañeros de la prensa, buscar este contacto. Un fuerte abrazo para todos los que escuchan. Hasta pronto. Bueno, un abrazo grande y toda la solidaridad desde acá de Rosario. Muchas gracias. Así pasaba Luciano Orellano del Foro por la Recuperación del Paraná y Evo Morales, quien es expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, un dirigente político y social del país hermano, hablando y permitiéndonos nosotros de primera mano conocer y adentrarnos en lo que pasa en Bolivia, que es una partecita, si se quiere, de lo que pasa en Latinoamérica. Esta idea de Estados Unidos llevando adelante el plan Cóndor renovado, y con la resistencia que va mostrando el pueblo boliviano, y que va marcando también un camino, un horizonte en torno a una posible salida en los distintos países. Síganos a través de las redes sociales en @infosoberana, nos siguen en Instagram y nos siguen en Facebook. También nos encuentran y pueden ver este video en YouTube, que también nos encuentran como info.soberana. Así nos siguen. Los dejamos en otro nuevo especial de Info Soberana. En la operación técnica, Fabián Tavares de Grilo. En la producción, Ana Clara Arriba. Quien les habla, Nahuel Militano. Nos volveremos a encontrar. Hasta siempre.